from Santa Rosa City Schools who are here with me. We have Dr. Ana Guzman, who is one of the assistant superintendents at Santa Rosa City Schools. And then we have Eduardo Llamas, who is the director of teaching and learning. And I know that your titles are very long sometimes, but we're going to leave it at that for a second. Entonces tenemos a la doctora Ana Guzmán, quien es una asistente superintendente, y tenemos a la señorita Eduardo Llamas, quien es una de las directoras de enseñanza y aprendizaje. Buenas tardes a ambas de ustedes. Welcome to both of you. And I'm interested in talking about the ELAC and DELAC piece, but I want to talk a little bit about the grading process that you are all going to be doing now that we are teaching online. And I know that in a previous conversation with representatives from Santa Rosa City Schools, part of the conversation was, how are you dealing with attendance? Are the kids showing up? And the report was that about 95% of students were showing up, which in reality is kind of average, even when you are in the classroom. And so can we talk about what is it called, grading, because there's a grading periods that are coming up. And I don't know if Dr. Ana wants to take that question or Eduardo. Entonces, me gustaría que una o ambas de ustedes hablaran acerca de las calificaciones, porque ya vamos a llegar al cuarto de semestre y me gustaría saber qué es lo que están, cómo se va a saber qué calificaciones tienen los niños, niñas y cómo van a darles sus calificaciones, ya que obviamente están aprendiendo en la web. So thank you. I can take the question a little bit about the grading period. So for our secondary, the progress reporting grading window is actually just closing, and students, families should be hearing from teachers if necessary around if progress reports are needed to be sent home, with the quarter ending on October 9th. And then for our elementary, the end of the first trimester is November 6th. And so you're right, as we are now in distance learning, we are actually addressing many aspects of the school day differently. And one of the things that I appreciate about our schedule is that on Wednesdays, we have time allotted every Wednesday from 8:30 to 10:30 for our certificated employees, our teachers, to be able to participate in professional development. And although we've started the year primarily focusing on technology, we look forward to moving into more adaptive trainings where we can actually discuss how grading is going on, what we're grading, what we're looking at, and also the assessments that our students will be taking. Buenas tardes. Pues como mencionaste, Rafael, el semestre, el cuarto de semestre para nuestras secundarias terminará próximamente el día 9 de octubre. Entonces, durante estos tiempo estarán recibiendo llamadas, comunicación de los maestros si necesitan los maestros comunicarse con nuestros padres de familia acerca de las calificaciones de nuestros estudiantes que están en la secundaria y preparatoria. Para nuestros estudiantes que están en la primaria, la primaria se divide por trimestres y eso terminará, el primer trimestre terminará el 6 de noviembre. Entonces, hasta entonces es cuando van ustedes a recibir un poquito más información acerca de necesidades que tengan nuestros estudiantes. Una cosa que quería la doctora Guzmán recalcar es que, como saben, ahorita como están aprendiendo aprendizaje a distanciamiento, ha cambiado un poquito en la manera que estamos trabajando con los estudiantes, pero tenemos cada miércoles nuestros maestros y todo el personal tienen 2 horas donde nos enfocamos como distrito completamente en desarrollo profesional para ellos. Al principio del año escolar nos estábamos enfocando mucho en la tecnología, pero
conforme vaya pasando el tiempo, vamos a comenzar a tener conversaciones acerca de las calificaciones de los estudiantes, cómo es que las calificaciones están cambiando o se están tomando en cuenta durante este tiempo, al igual que también los exámenes y las pruebas que van a estar tomando los estudiantes para poder darnos un poquito más de información acerca de las calificaciones que están obteniendo nuestros estudiantes. Y una vez más, es muy importante de que padres, madres de familia continúen siendo involucrados y involucradas en la educación de sus hijos, sus hijas. Y creo que hasta cierto punto hay mucho sufrimiento por COVID, hay mucho sufrimiento en muchas áreas. Pero al mismo tiempo, creo que tenemos que celebrar a aquellos padres, madres de familia, que muchos de ellos, muchas de ellas, ni un título de primaria o secundaria tienen y están aquí tratando de hasta cierto punto ser asistentes de maestros, maestras, y otros trabajos aparte de lo que siempre hacen, pero también una vez más se les pide que continúen ahí y que estén al tanto de que estén checando que si están haciendo la tarea a sus hijos, sus hijas, que se están haciendo, que se están presentando a la escuela. Escuché en una escuela recientemente de que el maestro o alguien llamó a la policía para que la policía fuera a hacer un welfare check en la casa porque el muchacho no se había presentado después de la segunda semana de clases. Entonces es importante, uno tiene que hacerse la pregunta, ¿dónde está mamá? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está la persona que debe de estar cuidando a ese muchacho, muchacha? Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué tipo de comunicación están tratando de hacer ustedes con las familias para asegurarse que las familias se sientan apoyadas y que sepan que si no pueden apoyar a sus niños, niñas con la tarea tal vez, que hay recursos accesibles para ellos y ellas? And so, again, I think we need to celebrate that even though there is so much trauma going out there because of COVID and many other issues, the fire, so on and so forth, I think that we need to celebrate the parents who are being teacher aides at this moment. Many parents don't speak Spanish as a first language, but as a second language. Therefore, English is their third language. And yet many of them, some of them who don't have even a elementary school diploma, they are, again, doing work that is definitely beyond what they have been trained to do. And I think we need to celebrate that. And with that said, can you talk to us about what type of services, what type of outreach is being done to make sure that the parents feel heard and empowered to be able to continue to participate with their children? Yeah, I think that's a really great point, Rafael. And I think one of the things that Edevijas can talk about really is how parents can get involved in our DELAC and our ELACs. And I will tell you that we do have a very robust DELAC, and I'm very proud of that. And I think it's a good place for parents. We just had a district advisory committee and DELAC meeting last week, and really collectively talking about how we are trying to support our parents. And one of the things that we sort of were really wanting to do, we haven't had a chance to, is really do some professional development for parents, and really roll that out in ways in which we also are engaging with the families about what their needs are, specifically to under this umbrella of distance learning. And I'm going to echo what you said, that we do need to celebrate parents. You know, not just for being the mom and dad, but also for being the teachers. As one of our board members talked about last night, you know, he's the teacher, and then in the evening, he's then gets to do his work. And so, you know, he's working 15, 16-hour days, and he's tired. And so there's a lot of celebration, and I think opportunities for parents to get involved and for us to be partners in the learning for the totality of the system. So I will turn it over to Edevijas. Gracias. Como estaba diciendo la doctora Guzmán, sí, queremos dar, y como estaba diciendo tú, Rafael, muchísimas gracias a todos nuestros padres de familia, porque sí, ellos, así como dices,
sí, algunos con títulos, algunos sin títulos, algunas personas que el inglés o el español no es su primer idioma, sin embargo, están, después de un largo día de trabajo, están teniendo que ayudar a sus hijos. Entonces, nosotros lo que queremos que nuestros padres de familia sepan y queremos que tomen la iniciativa y se involucren es por medio del comité de padres de aprendices de inglés en la escuela, que en inglés le llamamos ELAC, y al nivel del distrito, que en inglés se conoce por DELAC. Y nosotros tenemos un grupo, nosotros creemos que muy fuerte ahorita de DELAC, con muchos padres muy involucrados que representan todas nuestras escuelas. Entonces, ellos representan toda nuestra comunidad de padres aprendices de inglés, y esa es una muy buena oportunidad de que ellos puedan participar, estar involucrados. Y también una cosa que sí queremos hablar, que ya hemos mencionado y estamos en proceso de preparar y compartir con nuestros padres de familia, es ofrecerles talleres donde nosotros estamos preguntando cuáles son las necesidades. Y por medio de nuestras facilitadoras de involucramiento familiar, que les quiero dar muchas gracias porque ellas están trabajando arduamente todos los días. Muchas de ellas trabajan su día completo, están dispuestas a contestar su teléfono personal, sus correos electrónicos hasta muy tarde en la noche para ayudar a nuestros padres de familia. Entonces, muchas gracias, porque por medio de ellas estamos entendiendo y estamos escuchando algunas de las necesidades de nuestros padres de familia acerca de cuáles son los talleres que ellos necesitan o en qué podemos ayudarles con respecto a las plataformas que están usando nuestros estudiantes o algunas de las aplicaciones. Entonces, estamos en el proceso. Pedimos disculpas porque quisiéramos que ya hayamos tenido algunos talleres, pero estamos realmente reclutando a maestros, aparte de nuestras facilitadoras de involucramiento familiar, que ellos sean nuestros maestros en este aspecto, que ellos presenten estos talleres para nuestros padres de familia y que sea de una manera donde juntos como comunidad de nuestros estudiantes estemos todos aprendiendo realmente juntos. Todo por el apoyo de nuestros estudiantes. Entonces, creemos que hay obviamente muchísimas más oportunidades de apoyo, pero sí queremos pedirles que por favor consideren. Próximamente nuestras escuelas van a tener su noche de regreso a clases. Entonces, por medio de ahí van a estar escuchando acerca de la primera reunión de ELAC dentro de su escuela, y cuando tengan la reunión de ELAC, ahí se hablará acerca de votando para tener un representante al nivel de cada escuela para que sean partícipes dentro de nuestro comité de DELAC. And I think that's a really good point that I want to talk about briefly, and that is back to school night. Back to school night historically has been, and again, as a journalist, it's my job to point out the good and the bad. For many years, Santa Rosa Junior College was still neglecting, whether intentionally or not, the Spanish-speaking population, where parents would show up, and then we end up sitting in a classroom and nobody could communicate with them. I made multiple times the offer that students who were advanced in Spanish classes or Spanish levels should be offered the opportunity to volunteer, and then maybe a pizza party or something of the kind. I don't think that was truly ever implemented. But now that we are going to do it, I'm assuming everything online, can you give us a preview perhaps of how is this going to happen so that parents or listeners, many of them Spanish speaking or Spanish as a second language listeners, how is this going to work out this time? And I don't know if you also happen to have the dates that this is going to happen. Entonces, eso que acaba de mencionar es súper importante. El regreso a la escuela es una oportunidad para que padres conozcan, madres conozcan a sus maestros, maestras en la escuela, conocen al director, directora, cosas así.
¿Cómo ustedes van a encargarse de hacer esta noche de regreso a la escuela este año, ahora que estamos trabajando virtualmente? You are muted. Okay, good. I owe you $5, Rafael. Don't tell Dr. Kitamura. I will actually let Edwin talk a little bit about back to school night and the dates and how we're going to be able to address the needs of all of our families. So I'll English and then I'll do it in Spanish. Definitely. Okay. So back to school night, definitely the original dates that we had scheduled, really because of all the quick changes and all that was happening at the school sites, we definitely did push them back a little bit. We are definitely in the process of going through the actual dates. What they will consist of is what we are planning is really, because it is going to be virtual. What we are planning is that our administrators will be able to do a live welcome, similar to they're called webinars, but through Zoom, do a live welcome. And then they will be providing, they will have links so that each grade level, if it's at the elementary, or each period of the teachers will have something that has been recorded. Our teachers are really, many of them are actually learning new applications right now to be able to learn how to record their video and be able to provide information that's very succinct and very specific to our families, so that it's quick. Parents can get an overview of the information, and then there'll be information, if it's at the elementary school, of like a syllabus type, where they get an information sheet of what to expect during this distance learning time. And so that's like the overview. For the high schools and the middle schools, it is September 24th. At the middle schools, it will be at 6 o'clock is when we will begin the middle school's back to school night. And then we're hoping that that definitely ends by 7 o'clock, so that at 7 o'clock, we can begin the back to school night for the high schools. And those parents that might have children or students that are in middle school are able to attend at the high school. For the elementary, the date that was selected for back to school night is October 1st, and it will be a similar situation. I believe it's at 6 o'clock. I am confirming right now, but 6 o'clock. And so it will be similar, live welcoming. And we are very aware of the fact that many of our families need translation. So we're working on, some of them may include simultaneous translation, and some of them, some of the presentations might include the caption on the bottom, to really ensure that we are reaching our Spanish-speaking population and our families that might have another language. We're really working on how we best serve all of our families to ensure that they get the information. La noche de regreso a clases ha cambiado, obviamente, durante estos tiempos. Tuvimos que atrasar las fechas un poquito por todo lo que estaba sucediendo y dándoles tiempo a nuestros maestros de prepararse. Muchos saben usar diferentes aplicaciones, pero algunos han tenido que aprender cómo grabarse dentro de esta situación. Entonces, de la manera que este año vamos a hacer noche de regreso a clases es para todos los estudiantes. Va a comenzar esa noche con una presentación en vivo, una bienvenida en vivo de nuestros directores o administración. Después se les dará información específica a los estudiantes dependiendo del grado de su estudiante, para que vean un video que ha sido pregrabado por los maestros, donde la información va a ser específica y queremos que sea algo que sea, I'm not sure how to say succinct, pero que sea corta, detallada, exactly. corta, detallada, y que sea
que beneficien a nuestros padres de familia porque tenemos tan poquito tiempo. Se estará hablando acerca de lo que en inglés le llamamos el syllabus, pero una hoja de información acerca de cuáles son los requisitos para cada clase que el estudiante está teniendo. Las fechas para noche de regreso a clases para nuestros estudiantes de la secundaria de middle school será el 24 de septiembre a las 6 de la tarde. Habrá más información por medio de la página de internet y al igual que recibirán información por nuestro mecanismo de comunicación con padres que se llama Parent Square. Para los estudiantes de la preparatoria o de high school será el 24 de septiembre a las 7 de la tarde porque queremos asegurar que termine una para esas familias que tienen más de un estudiante. Para los estudiantes que están en la escuela primaria, la fecha de noche de regreso a clases es el 1 de octubre a las 6 de la tarde. Entonces, los padres recibirán información por medio de la aplicación que tenemos que se llama Parent Square acerca de los detalles de esta noche y esperamos que muchos de nuestros padres de familia puedan asistir y estén disponibles a escuchar esta información. I kind of forgot what disculpen que no sé qué dije en inglés y en español, pero para nuestros padres de español, por favor, sepan que estamos al tanto que tenemos que tener interpretación para ustedes, para que ustedes puedan entender la información. Vamos a tener personas que están haciendo la interpretación simultánea, parecida a lo que hacemos con las juntas de la mesa directiva. Y para los videos que van a preparar, que ya van a estar pregrabados de nuestros maestros, va a haber interpretación o traducción por medio de palabras que se ven bajo del video para asegurar que todos nuestros padres de familia tengan acceso a la información que se repasará esa noche. Entonces, es importante de que sepan, participen una vez más. Y como siempre, pueden llamar a la escuela. Tienen las personas que trabajan en la escuela que hacen el trabajo comunitario para los padres, madres de familia. Entonces, si usted no sabe cómo conectarse, no sabe si tienen su información para que usted pueda agarrar la información de Zoom o lo que vayan a usar, es importante de que se comuniquen con las escuelas antes del 24 para estudiantes que están en la secundaria, porque esa va a ser a las 6 de la tarde y aquellos que están en la preparatoria es a las 7 de la noche. Y para los de la primaria, una vez más, va a ser el 1 de octubre a las 6 de la tarde. Entonces, se le invita de que participe en la educación de su hijo, su hija. Entonces, una vez más, sabemos es más difícil este año, pero no podemos decir es muy difícil, porque si queremos a nuestros hijos, nuestras hijas, muchos de nosotros, nosotras cruzamos la montaña entre México y Estados Unidos para llegar aquí. Entonces, esto definitivamente es un poco más fácil, aunque no se sienta igual de fácil. And with that, and because I want to be respectful of your time, unless you have anything else, I want to thank you for taking the time and being here today. Entonces, solo que tengan algún otro mensaje, o si no, quiero agradecerles por su tiempo. Sé que quiero ser respetuoso del tiempo y porque tienen tantas responsabilidades ustedes. Gracias, Rafael. Okay. Gracias. Yo solamente quería dar un número de teléfono, un correo electrónico por si tienen preguntas, si quisieran más información, si necesitan alguna ayuda, estamos disponibles. Mi número de teléfono es, y me pueden mandar texto también, es la área 707-975-0193. Mi correo electrónico es de Eduardo, llamas, LAMAS, @srcs.k12.ca.us. Really quick, I wanted to give my phone number in case someone may have questions, suggestions, may need help with anything. Please feel free to reach out. You can definitely text. The phone number is area code 707-975
0193. And you can also feel free to email me at ellamas, ELLAMAS, at srcs.k12.ca.us. Thank you. Una vez más, 707-975-0193. Y para ustedes que están interesadas en la siguiente junta de DELAC, esa va a suceder el 15 de octubre, que siempre es en un jueves. Entonces, el 15 de octubre, de 5:30 de la tarde a 6:30 de la tarde, ¿parece lo que dice aquí? Hemos cambiado, es de 6 de la tarde a 8. Okay. Entonces va a ser por Zoom y vamos a tener más información pronto para que nos puedan acompañar. Y solamente quiero decir, la última vez tuvimos muy buena asistencia, entonces esperamos que puedan continuar nuestros padres de familia asistiendo por medio de Zoom. Y nada más quiero también que sepan que no tienen que ser él o la representante de ELAC para participar. Eso es lo que siempre me ha gustado de DELAC en el Distrito Escolar de Santa Rosa, que todo el mundo puede presentarse. Entonces, para más información pueden llamar 707-975-0193. Muchas gracias una vez más y hasta luego. Gracias.